Buenas tardes. Estaba mirando alrededor si me tocaba o no me tocaba, pero me hicieron así que creo que estoy donde debo estar. Es un gozo para mí estar en esta conferencia con ustedes, hermanos en Cristo, y es no sé qué número de las que comenzamos a estar juntos, pero es muy lindo ver y observar tantas caras conocidas y tantas que no conozco también. Esta es la primera vez que estoy en este púlpito no siendo pastor en esta iglesia. Estaba pensando en eso, es interesante. Ustedes saben, nos trasladamos a Florida, vivimos allá en la zona de Jupiter, una ciudad cerca de Miami relativamente, y esta es la primera oportunidad que tuvimos con Bárbara de regresar a la iglesia que amamos tanto, que es Grace Church, y estamos muy contentos de estar aquí. Así que, bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga en este momento, y gracias a Dios por lo que Él ya está haciendo en medio de su pueblo aquí reunido. Me gustaría orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar juntos, y ahora, Padre, encomendamos este servicio, este tiempo, esta reunión en tus manos, pidiéndote que tú nos dirijas, que abras nuestro entendimiento por tu Espíritu y que seamos realmente edificados por tu palabra. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En estos días de conferencia estamos considerando juntos la persona y obra del Espíritu, así que les invito a abrir sus Biblias al libro de Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios, donde estaremos considerando lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en este pasaje del capítulo 5. Estaremos considerando el tema de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a dar lectura a los versículos del 18 al 21 de Efesios 5, que dice así: Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a Dios Padre, el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hasta aquí la lectura. Estaremos en el libro de Efesios y en algunos otros pasajes, pero este es el pasaje en el cual nos vamos a enfocar, y estaremos considerando lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de este tema, esta doctrina tan importante que es la plenitud o la llenura del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios. El entendimiento de esta doctrina y de cualquier doctrina bíblica, pero en particular en esta, es clave para la salud espiritual de los hijos de Dios, para un creyente. Es vital que entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña sobre lo que significa ser lleno del Espíritu. Porque una interpretación equivocada de esta doctrina, por supuesto, nos va a llevar a una conducta, una práctica también equivocada. Y no hay duda que existen nociones populares, ¿no es cierto?, sobre lo que es la llenura del Espíritu entre cristianos. Y realmente hay bastante confusión sobre esta tremenda doctrina. Y hacemos la pregunta entonces: ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Qué significa? Muchos cristianos evangélicos, y sin duda estoy convencido que algunos de ustedes aquí piensan que la llenura del Espíritu es un evento, una experiencia en el cristiano que se recibe en algún momento particular y se manifiesta con reacciones dramáticas y a veces eufóricas, parte de lo que escuchamos en la sesión de preguntas y respuestas, tales como expresarse en monosílabos repetitivos llamados lenguas, o a veces hablar dar un despliegue de actividades o acciones raras, tales como danzar,
o reírse en el Espíritu, saltar en el Espíritu, cosas que sin duda ustedes han visto por lo menos en la televisión cristiana, entre comillas. Pero está hablando Pablo de eso. Está hablando Pablo de algo así, un evento, una experiencia aberrante, dramática, rara. No veo nada de eso en este pasaje, y ustedes tampoco. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Y siempre debemos examinar primero haciendo esta pregunta: ¿qué dice la Escritura sobre este tema o cualquier tema que tengamos por delante? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a esta doctrina que tenemos o estamos considerando? Y evaluar lo que pensamos entonces a la luz de lo que Dios dice, que gracias a Dios es lo que hemos estado experimentando hasta ahora en esta conferencia. Porque es una doctrina bíblica, es muy importante entonces que entendamos que el Espíritu, qué es lo que el Espíritu Santo, o mejor dicho, lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de esta verdad. Comencemos repasando un poco del contexto general de la epístola. Debemos recordar que Pablo se dirige en el capítulo 1, versículo 1, a los santos que están en Éfeso. Notan ustedes cómo comienza la epístola. Los santos que están en Éfeso. O sea, Pablo está instruyendo a estos cristianos en Éfeso y por aplicación a todo cristiano en toda época, en todo lugar, y a nosotros también aquí reunidos hoy. Pablo escribe a los santos, que como ustedes saben o deben saber, el Nuevo Testamento se refiere a aquellos que han sido redimidos, aquellos que son cristianos, aquellos que pertenecen al Señor. Es una descripción de aquellos que son de Cristo Jesús, los santos. Y cada epístola del Nuevo Testamento se dirige realmente a santos, a cristianos. Toda la literatura didáctica del Nuevo Testamento es una literatura, son libros, epístolas dirigidas a creyentes en Cristo Jesús, que aquí Pablo les llama los santos. Y Pablo en esta epístola nos da un panorama completo del significado de lo que es ser un santo. De los santos en Éfeso eran los creyentes que, por supuesto, se reunían en esa localidad como iglesia local. Y Pablo aquí enseña a estos santos lo que significa ser santos, quiénes son santos y cómo llegaron a ser santos. Los primeros 3 capítulos de la epístola nos hablan de la posición del cristiano, quiénes son los santos y cómo llegaron a ser santos. Los capítulos del 4 al 6, como veremos la sección que estamos considerando, Pablo habla de la conducta de los santos. Pero en esta introducción de la epístola, los santos son los creyentes. ¿Y cómo llegaron a ser santos? Lo que sobresale en esta sección de la epístola se puede resumir en lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículos del 4 al 10. Pablo comienza diciendo: después de habernos dado una descripción de nuestra vida antes de Cristo Jesús, los versículos del 1 al 3, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la mente, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y después dice que opera entre los hijos de desobediencia, o sea, el mundo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Y Pablo se incluye en este grupo, hasta que algo sucedió. Y el versículo 4 nos introduce a esta transición tan dramática. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús.
Dios intervino. En la condición en que nos encontrábamos, Dios intervino. Y llegamos a ser santos porque Él intervino en nuestra vida. Claramente, este pasaje, esta sección de Efesios, capítulos del 1 al 3, nos enseña que la salvación o llegar a ser santos es la obra exclusiva de Dios. En el versículo 9 dice Pablo, del capítulo 2, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, que nuestra salvación no tuvo nada que ver con nosotros, con algún mérito especial o alguna actividad nuestra. El actor principal en la salvación es Dios. Él es el que hizo esta obra. ¿No somos salvos porque decidimos seguir a Cristo? ¿No somos salvos porque nos nació hacernos cristianos? ¿O porque hicimos algo que movió a Dios a responder a favor nuestro? ¿O que hubo alguna virtud especial en nosotros que causó que Dios nos salvara? No, nada de eso. La Escritura siempre atribuye la salvación a Dios, nunca al hombre. Nunca. Es la obra de Él. Escuchen lo que el Señor Jesús nos dice en Juan 6:44. Escucha esto. Nadie, dice Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. Literalmente el verbo dice, le arrastre. Y en el versículo 65 de Juan 6, el Señor repite, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Otra vez en Juan 1:11. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Otra vez el énfasis es en la actividad de Dios, en la salvación, no en nuestra actividad. Vivimos en un mundo evangélico donde hay mucho énfasis en el hombre y lo que el hombre hace, lo que el hombre quiere hacer o quiere realizar. Es de Dios. La salvación es de Dios. No de voluntad de hombre, sino de Dios. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, después de describir a estos creyentes en Corinto como personas que vivían una vida inmoral, idólatra, perversa, ustedes conocen la lista, pueden leerlo estos versículos. En el versículo 11 dice Pablo, pero esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo llegaron a esta condición de bendición, de ser santos, de ser justificados? En el capítulo 1 de esta misma epístola dice Pablo, 2 Corintios 1, 26 al 29, dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Considerad vuestro llamamiento, el llamamiento de Dios a salvación. ¿Cómo es que llegaron a ese punto? Dios lo hace. Dice el versículo que sigue, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo débil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Perdón, ya lo leí, para que nadie se jacte. Y noten el énfasis del versículo 30. Mas por obra suya o de Él estáis vosotros en Cristo Jesús.
Es de Dios, otra vez, el énfasis es la obra de Dios. Y en el versículo 31, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Somos obra de Dios, hechura de Dios, como dice Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús. Dios hizo esto. Él llevó a cabo la obra de salvación sin ninguna participación nuestra. Entonces meditemos en eso, pensemos en eso. Si somos cristianos, si somos santos, es por obra de Dios que por medio de su Espíritu nos dio vida, nos trajo a Cristo para la salvación y nos unió a Cristo Jesús. Y nosotros simplemente respondimos a ese llamado, a ese llamamiento por fe. Pero todo en la salvación, cada aspecto de nuestra salvación es el resultado de la voluntad soberana y propósito eterno de Dios y su poder para con nosotros. Él es el único, por lo tanto, que se lleva la gloria. Entonces, en estos primeros 3 capítulos de la epístola de Efesios tenemos el énfasis este tremendo. ¿Cómo llegamos a ser santos? Dios lo hizo. La enseñanza, la doctrina cristiana, la instrucción apostólica sobre el significado de lo que es ser cristiano, la incalculable bendición de estar en Cristo Jesús y cómo un creyente llega a esta posición, se encuentra aquí descrita de una manera singular en esta epístola de Pablo a los Efesios. Pablo dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, capítulo 1, versículo 3. Esa es nuestra unión con Cristo. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo comenzaron estas bendiciones? Bueno, hermano, cuando puse mi fe en Cristo. En nuestra experiencia, sí, pero aquí nos dice el versículo 4, según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todo comenzó con Dios y su propósito eterno para cada uno de aquellos que Él llama a salvación. Dios hizo todo esto. Ese es el énfasis principal de estos primeros 3 capítulos. Ahora vamos a los capítulos del 4 al 6, que es la segunda mitad de la epístola, donde nos encontramos hoy. Pablo instruye a los cristianos en Éfeso y a nosotros a cómo vivir, cómo andar, cómo conducirnos a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Somos santos, en posición, separados de Dios, para Dios, del pecado para Dios. Ahora debemos vivir conforme a ese llamado, conforme a esa realidad. Y Pablo está instruyéndonos acerca del andar cristiano, o sea, cómo un santo debe vivir, Pablo está enseñando sobre la conducta cristiana que resulta obviamente de un cambio radical que ha sucedido en nuestra vida desde el momento de nuestra salvación. Por su Espíritu Dios nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús, capítulo 2, versículo 10. Y por su Espíritu nos da la capacidad espiritual para vivir conforme a su llamado. Eso es lo que los capítulos 4 al 6 de Efesios nos enseña. Ahora, ¿cómo debe andar un santo? ¿Cómo debemos andar como cristianos, como santos? Pablo comienza esta instrucción en el capítulo 4, versículo 1, cuando dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, dignos del llamamiento con que fuisteis llamados. Pablo enseña cómo nuestro andar como cristianos debe ser. Y noten, cada una de estas instrucciones en estos capítulos son imperativos, son mandamientos, no son opciones. No son simplemente consejos bíblicos. Dios nos manda, Dios nos sugiere, Dios manda. Y Pablo comienza diciendo, debemos andar de una manera digna. ¿Qué quiere decir eso? Digno es la traducción de una palabrita en griego, axios, que quiere decir de una manera equilibrada, una manera balanceada. Nuestro andar y nuestra conducta debe ser lo mismo. Debe ser coherente nuestra conducta con lo que decimos que somos. Creo que aquí todos pecamos a veces de decir mucho, soy cristiano, sirvo al Señor, amo al Señor, pero a veces en nuestro andar diario
no revelamos eso ni indicamos eso porque nuestra conducta no es coherente con lo que estamos profesando. Entonces Pablo tiene que instruir. Y noten que son todas exhortaciones a los santos, a cristianos. Quiere decir que todos somos débiles y todos necesitamos esta exhortación porque no nos nace ser obedientes a lo que Dios nos llama a hacer. A veces somos como los líderes religiosos de Israel. ¿Se acuerdan que Jesús habla de ellos en el capítulo 23 de Mateo? Aquellos que eran escribas y fariseos en particular, dice el pasaje, se han sentado a dar la cátedra de Moisés, o sea, estaban enseñando supuestamente la palabra de Dios, de modo, dice Jesús, que haced y observar todo lo que os digan. Si se basan en la palabra de Dios, haced lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. A veces vemos eso en la iglesia cristiana, vemos eso en la iglesia evangélica y a veces vemos eso en nuestra propia vida. Decimos ciertas cosas pero no son coherentes con lo que estamos viviendo ese día o esa semana, etc. Vivir de una manera digna es vivir de una manera apropiada, de tal manera que adornamos la doctrina de Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta, que es lo que Pablo enseña, por ejemplo, en Tito 2:10. Pablo dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestra salvación, de nuestro Salvador. Un andar digno de nuestra vocación adorna nuestra doctrina, no la embadurna, no la niega. Y Pablo habla de eso en estos capítulos. Nos dice que el andar cristiano es un andar digno, es un andar distinto. El versículo 17 del capítulo 4 es un andar en amor, capítulo 5, versículo 1 y 2. Es un andar en la luz, capítulo 5, versículo 8. Y en este contexto inmediato de Efesios 5, 18, que es el principal versículo que vamos a considerar, debemos andar de una manera que sea sabia. Que sea sabia. El andar de un santo es un andar sabio, particularmente, como Pablo nos enseña acá, en el uso de nuestro tiempo. Por tanto, tened cuidado como andáis, versículo 15 del capítulo 5, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Un área de sabiduría se demuestra en particular en la manera que gastamos nuestros días, nuestro tiempo. Dios ha establecido soberanamente los límites de nuestro tiempo y las oportunidades de servicio que Él nos da. Debemos ser sabios como usamos eso. Y en medio de toda instrucción en cuanto a cómo andar, de repente aquí encontramos el versículo 18, capítulo 5, versículo 18. El andar cristiano debe ser un andar que aquí se revela, se refleja o se describe, mejor dicho, como un andar lleno del Espíritu. ¿Cuántas veces han leído este pasaje? Hemos leído este pasaje y nos hacemos la pregunta, o nos hemos hecho la pregunta, ¿qué exactamente es eso? Ser lleno del Espíritu. ¿Cómo sé si estoy siendo lleno del Espíritu? ¿Qué quiso decir Pablo a estos cristianos y a nosotros con esta exhortación? Porque podemos pensar ciertas ideas que tenemos de lo que es ser lleno del Espíritu, pero ¿qué es lo que está enseñando acá el pasaje? ¿Qué significa lo que Pablo dice? Hagamos algunas observaciones al texto. Lo primero que notamos es que ser lleno del Espíritu es un mandamiento. ¿Notaron ustedes? Sed llenos del Espíritu. Por lo tanto, es algo que debemos obedecer. Pero para poder obedecer, primero tenemos que entender lo que Pablo quiso decir. Teniendo en mente que Pablo está hablando del andar cristiano, podemos entonces comenzar a atar cabos y decir, bueno, Pablo está hablando aquí entonces de algo que es continuo, es un andar, no es una experiencia repentina, no es un evento.
No es algún milagro que nos sucede de repente y nos tiramos al suelo, hacemos un montón de cosas como escuchamos en el Q&A de hoy, perdón, preguntas y respuestas de hoy. Eso es ser lleno del Espíritu. No habla nada de eso. En segundo lugar, podemos notar que el andar como cristianos está indivisiblemente ligado y depende del Espíritu. Ser cristiano implica haber nacido de nuevo, capítulo 2, versículo 5, y ahora vivir siendo lleno de ese Espíritu. En este contexto inmediato, ya lo mencioné, ser lleno del Espíritu Santo está ligado con un andar sabio, y particularmente el versículo 17 dice, entendiendo la voluntad del Señor. ¿Qué es eso? Debo ser lleno del Espíritu Santo entendiendo la voluntad del Señor. Debo andar sabiamente entendiendo la voluntad del Señor. ¿Dónde encuentro la voluntad del Señor? ¿En mi fuero interno? ¿Se encuentra en alguna sensación particular? ¿Alguna experiencia rara que el Espíritu Santo me pueda dar? La voluntad de Dios está explícitamente revelada en su palabra por su Espíritu. Y como pudimos escuchar esta tarde, no hay más que agregar. Dios habló, esa voluntad de Dios se reveló en este libro, en la Escritura, y se acabó. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra revelada, su palabra escrita. 2 Timoteo 3:16, Pablo nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Noten ustedes que cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, a veces nos sentimos reprendidos, a veces corregidos, a veces simplemente instruidos, pero ese es el propósito de la Escritura, que lo hace por medio del Espíritu de Dios, que también reside en nosotros. La Escritura es el producto de la inspiración del Espíritu de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra que Él mismo inspiró. La palabra inspirada, theopneustos, literalmente dice exhalada de Dios, del mismo aliento de Dios. Su origen es de Dios. Este libro no es un libro de historia, no es un libro de geografía. No es un libro de sabiduría simplemente, aunque encontramos todo eso en la Escritura. Este libro es la palabra de Dios. Por eso la estudiamos, por eso nos exponemos a ella, por eso estamos aquí reunidos en esta tarde. El apóstol Pedro describe esta actividad del Espíritu de Dios en 2 Pedro 1:21. Pero ante todo sabe de esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, movidos, llevados, es la idea, por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Lo mismo que Pablo dice. Otra vez la Escritura es el producto del Espíritu Santo, usando a autores humanos a escribir la palabra de Dios donde su voluntad se encuentra. Aquí está la voluntad de Dios. Entonces la implicación para nosotros de esta realidad es que para vivir sabiamente debemos conocer, como veremos, obedecer lo que Dios ha revelado por su Espíritu en su palabra. Es imposible vivir sabiamente, imposible vivir en la voluntad del Señor si no estamos siendo guiados por Él, por su Espíritu. Y no podemos ser guiados por el Espíritu de Dios si no estamos familiarizados ni en sintonía con su palabra revelada. Porque noten que hay una relación totalmente íntima entre el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. El mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios es el mismo Espíritu que reside en nosotros. Por lo tanto, necesitamos la dirección del Espíritu de Dios para poder entender y obedecer. Otra observación, y esto es muy importante. ¿Qué es lo que el texto asume o da por sentado? Pablo da por sentado que todo cristiano, sin excepción, tiene el Espíritu Santo residiendo en él.
y por lo tanto tiene la capacidad de obedecer este mandato. Esta verdad es tan importante de recordar y mantener firmemente en nuestra mente. Pablo no se dirige a un grupo distinguido de creyentes, maduros en el Señor, altamente consagrados. Pablo no se dirige a los puritanos de su día, sino a los santos que están en Éfeso. O sea, creyentes comunes y corrientes que están en Éfeso, a los que han nacido recién, a los niños en la fe o a cristianos maduros. Podríamos llamar a estos cristianos comunes y corrientes. En todo lugar, en toda época, en la historia de la Iglesia, esta exhortación es para ellos. Para ellos en esa época y para nosotros hoy. Esto me conforta saber que esta instrucción que estamos considerando fue dada a los santos, a los creyentes, sin tener en cuenta su nivel de madurez. Se dirige a todos. Nos está hablando a nosotros.